número 4. Hemos quedado acá en errores subsanables y no subsanables. O en el DBC dice errores subsanables, criterios de subsanabilidad y no subsanables. Hoy vamos a abarcar prácticamente un buen porcentaje de la presentación. Vamos a resolver consultas sobre lo avanzado y otras que imagino que se presentan en sus entidades y tratar de buscar soluciones. Bien, lo que estamos avanzando en esta primera parte es el marco teórico, que una buena parte de lo que estamos avanzando y lo que vamos a avanzar están en el DBC. Y, por ejemplo, este tema de errores subsanables y no subsanables están en los DBCs AMPE, como también en licitación pública. Veremos primero qué dice respecto a errores subsanables. Está en la norma básica, está en los DBCs, y el concepto es que señala cuando es subsanable, cuando no incide o no son aspectos sustanciales. Son subsanables y porque pueden ser de forma y no afecta la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Esto es un concepto ya con el decreto 181 y en las normas anteriores había 4 incisos, ¿sí? Donde señalaba que esos 4 incisos eran subsanables cuando la ausencia de rúbrica, la ausencia de una numeración correlativa o la presentación de una fotocopia cuando eran 12. ¿Sí? Eran subsanables porque no eran sustanciales. ¿Sí? Acá dice, ¿no? El error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Afectará la solvencia de una propuesta la falta de una rúbrica en las hojas. Afectará la solvencia de una propuesta la numeración correlativa y otros aspectos. Ahora, esos 4 incisos en los decretos, en este último decreto ya no existe, ¿sí? Solamente es Buenas noches, licenciado. Disculpe que la interrumpa, no se le escucha muy bien, no sé los demás, pero lamentablemente no le estoy logrando escuchar muy bien. Perfecto, vamos a aumentar el volumen. Bien, ahora sí se escucha. Sí, mejor, licenciado, gracias. Ok. Es bueno que me digan, ¿sí? Todos los detalles, o que la diapositiva no está clara, como ahora el volumen, y otros aspectos que se presentan en esta forma de capacitación vía Zoom, se presentan, ¿no? A veces por la baja densidad o que el Wi-Fi, tantas cosas que se presentan. Y, yo la verdad, en estos casi 2 años con esta modalidad, bueno, desde la pandemia, ya 1 año, un poco más. Es diferente a un evento presencial. Realmente extraño los eventos presenciales, ENCAP, GPP, IDEA, ¿sí? Porque es face to face, cara a cara. Las preguntas salen inmediatamente, ¿sí? El docente tiene la oportunidad de conocerlos, estar casi prácticamente 1 semana o 2 semanas, conversar sus experiencias, es decir, totalmente diferente vía Zoom. Prácticamente ya me acostumbré, sí. Mi persona, hasta antes de la pandemia, era presencial, muy interesante. Y bueno, estos aspectos no existían. ¿Por qué? Porque la
forma de transmisión de experiencias y conocimiento era diferente a lo que se presenta bajo esta forma de capacitación. Pero así están las condiciones, hay que seguir. Sí, ustedes saben que hay que prevenir aspectos vinculados a la salud, mucho más por la coyuntura que estamos viviendo con esta enfermedad, ¿no? Bien, decía que todo lo que estamos avanzando está en el DBC. Acá lo hemos convertido en presentaciones didácticas, y siempre cotejando con la norma y obviamente el DBC en la modalidad amplia. Si el concepto en la norma básica es genérica, en el DBC ya aclara estos aspectos subsanables y no subsanables, ¿sí? Prácticamente habla de 4 incisos, donde menciona casi lo mismo. Dice, cuando los errores sean accidentales, accesorios de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta. Parecido, sí. O cuando la propuesta no presenta aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC. O cuando los requisitos, condiciones y documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado. Es relacionado a este concepto. Pero al mismo tiempo habla también de errores no subsanables. Estos errores no subsanables son causales de descalificación. Por ejemplo, es error no subsanable la ausencia de formularios de presentación de propuestas requeridos en el DBC. No subsanable, descalificado. La falta de propuesta técnica, propuesta económica, obviamente que es no subsanable. O la falta de presentación de la garantía de seriedad de propuesta cuando se requiera. La ausencia del poder del representante legal. O la falta de declaración jurada, o ausencia de firma del representante legal, no subsanable, ¿sí? O la garantía de seriedad de propuesta que está girada por un monto o plazo menor, no subsanable. O la garantía diferente a la solicitada. Si hemos pedido boleta bancaria a primer requerimiento y nos presentan una póliza, no subsanable. O la falta de firma, esto es clave, ¿no? La falta de firma del representante legal en los formularios de la propuesta, no subsanable. Diferencia mayor al 2% en la revisión aritmética, producto de una revisión. Vemos que hay una diferencia mayor al 2%, no subsanable. Si es igual o menor, subsanable, pero prevalece esa revisión. O ausencia de documentos, formularios, todo lo que se solicita en el DBC, ¿sí?, es causal de descalificación, no subsanable. Hay casos en que presentan fotocopias simples, ¿sí?, cuando hemos solicitado original, no subsanable. Ahora, esta parte es importante. Todo error considerado subsanable no será causal de descalificación y será consignado en el informe, ¿sí?, elaborado por la Comisión de Calificación. Eso dice la norma. Mucho depende ahora de la Comisión de Calificación. Por decir, imaginaremos, estamos conformando una comisión exclusivamente integrada por auditores. Yo estoy seguro que algún miembro de esta comisión va a considerar como no subsanable la falta de rúbrica, como que se dio, y declararon desierta o descalificaron a la propuesta. Entonces, si también designamos, estoy imaginando, a ver, sociólogos o filósofos, van a filosofar y todo es subsanable, ¿sí? Tiene que haber un término medio, ¿sí? En mi actual entidad, los compañeros, en este caso, de trabajo en el área financiera y administrativa, son auditores. ¿Sí? Usted sabe que la parte financiera, para el pago de cualquier
prestación de servicio o contratación de bienes, tienen un checklist, ¿no? Un checklist donde habla de si tiene documentos como ser contratos, certificado OA, certificación presupuestaria, la solicitud de inicio, la designación de la comisión, luego el informe de la comisión, la nota de adjudicación, los documentos del proponente adjudicado en NIT, tenemos no adeudos, etcétera, etcétera, y luego va, es un checklist, ¿sí? Y se revisa, y se revisa, y recién se firma este formulario para proceder al pago. Licenciado, Y ese checklist es tan exquisito, ¿sí? ¿puedo ¿No se hacerle escucha? Sí, buenas noches, licenciado. Alex Villavicencio le habla. ¿Puedo hacerle una consulta? Va a disculpar. Adelante. Sí, este tema de los errores subsanables y errores no subsanables realmente es un tema muy crítico para nosotros en el proceso de contratación. Si bien consideramos un plan anual de contrataciones cada año al inicio de la gestión, ¿qué nos dice la MAE y qué nos dice la empresa en realidad? Que nosotros debemos dar cumplimiento a ese PAG al 31 de diciembre y consolidar todos los procesos de contratación y terminarlos pues exitosos, ¿no es cierto? Y exitosos para que el rumbo de la empresa tenga efectos positivos y realmente podamos ser una empresa rentable. Hoy en día, el tema de los errores subsanables nos conlleva en contrataciones a un problema muy delicado, porque si usted presenta esa diapositiva y me dice, hay errores subsanables y uno solo, y el resto son no subsanables, ¿no? No es un cuello de botella para nosotros tener tantos errores no subsanables para que los procesos se caigan. Hoy en día la experiencia en la administración pública nos permite ver que la mayoría de los procesos de contratación o se cancelan o se declaran desiertos justamente a causa de estos errores no subsanables, ¿no? En alguna medida podríamos volcar este paquete de no subsanables, como por ejemplo decir diferencia mayor al 2% en la revisión aritmética, ¿por qué no decirlo diferencia mayor al 20%, por ejemplo, ¿no? A fin de no permitir que los procesos se caigan, ¿no? Porque no solamente es que se caigan los procesos, sino que realmente afectamos de manera muy crítica a lo que realmente es la razón de ser de la empresa, ¿no? El generar producción, y nosotros somos en la cadena de abastecimiento a la empresa, somos uno de los eslabones y de las gerencias más transversales que realmente si no compramos exitosamente, los planes se caen a futuro y al final tenemos que estar volviendo a iniciar un proceso de contratación, o si no se termina el año de gestión y tenemos que reformularlo para el PAC de la próxima gestión y al final el proyecto se quedó truncado y un año que no ha sido productivo y nos conlleva a muchas dificultades, ¿no? Es nomás conveniente, creo, analizar esto, ¿no? Muy bien. La siguiente semana, al finalizar el evento, vamos a hacer reflexiones, ¿sí? O en este caso, sugerencias, tal vez críticas a la norma y también al DBC-AMPE. Es decir, avanzaremos, y no solamente acá. Primero, es verdad, hay aspectos que afectan la ejecución de los procesos de contratación programados, esa es una realidad, ¿sí? Lamentablemente no podemos ejecutar hasta el 31 de diciembre por muchos factores, ¿no? Cierre contable, por los plazos, las licitaciones, ¿sí? Que duran más de 60 días, normalmente tendrían que darse hasta octubre, porque si van a licitar en noviembre o diciembre, como que no está garantizado la adjudicación, ¿sí? Por cambio de gestión, etcétera. Hay muchos aspectos. Mire, yo, unos 20 años, tengo N críticas, entre comillas, que en un momento dado, ¿sí? He sido observado por autoridades de una entidad, inclusive por la gerencia del CENCAP del año 2009, yo me acuerdo, que criticaba primero los documentos bases de contratación y criticaba también a los actores principales. En ese entonces, sí, estoy hablando de más de 10 años, en materia de asistencia técnica,
la solución de los problemas, las consultas que se realizan al órgano rector. Y yo decía, y no decía nombre, decía que el órgano rector no cumple lo que dice la norma básica. Sí. Como era presencial y eran 40 alumnos en CENCAP, seguramente 2 o 3 eran de esa dirección de normas, dije en SAC en ese entonces. Y al día siguiente me llama el gerente del CENCAP y me dice, has hablado contra Juan Pérez, que no sabe SAPS, en términos de asumir. Bueno, acá han tergiversado. En un momento dado estaba ausente un año del CENCAP porque la parte técnica está supeditado siempre a otras instancias. Pero yo sigo manteniendo. Retorné nuevamente al CENCAP, ¿sí? Alguien me decía, pero ya con cuidado. No, cuando son verdades y realidades, hay que decirlos, ¿sí? Así tomarán en cuenta algún momento y tratar de mejorar la gestión en materia de contrataciones. Por eso decía ahora, ¿sí? Se está adelantando la siguiente semana, prácticamente ya el último día, vamos a hacer una especie de reflexión. Como usted dice, debe ser mayor al 20%. Hay que verlo, ¿sí? Yo le comento, esta diferencia de mayor al 2% en la revisión aritmética no es reciente. Data del año 2001 con el decreto 25964 y se mantiene. Hay aspectos que todavía hay que mejorar, obviamente, ¿sí? Pero nos guardaremos estos conceptos y estas reflexiones para la siguiente semana porque hay mucha tela por cortar todavía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, decía que estas causales de descalificación están en la norma, especialmente en el DBC, AMPE y en licitación pública. Tiene que considerar la comisión de calificación, sí, justificar por qué es subsanable y no subsanable, ¿sí? Y amerita nomás colocar los incisos, ¿sí? Cuándo y cuándo son o cuáles son subsanables. Ahora es genérico. Pues yo decía, si en una comisión de calificación están filósofos, todo es subsanable. Si están, entre comillas, y sin ofender, auditores, no es subsanable. Yo lo he vivido, ¿sí? Porque la auditora, mi compañera en ASFI, preparé ella por el color, y el color era, bueno, no, el color no es el mismo, no va, y declaran desierto. Y en ese entonces estaba, y en ASFI, ustedes saben que hay un error de proceso, y creo que cuando declaran desierta, como que entran con un rostro alegre a mi despacho, como RPA en ese entonces, y me presentan el informe y se van felices porque declaran desierto. Obviamente afecta la ejecución, ¿sí? Porque nuevamente convocar la segunda. Y en ese entonces no había, pues, que cuando se declara desierta la segunda, se aplica excepción. Eso ha sido un cambio después del año 2013. ¿Sí? Antes de 2011, podía haber una segunda, tercera, ¿sí? Desiertas. Ya prácticamente es capacidad de gestión. Ahora no, ¿sí? Hay una segunda desierta, inmediatamente excepción. Inclusive en obras puede ser una desierta. Entonces hemos ido tratando de modificar, pero ahora aquí vamos a ver cómo han vuelto los cambios que se dieron en la gestión anterior, nuevamente han retornado, como el caso del artículo 83, donde vuelven las contrataciones directas para las EPNES, retornan los métodos o lo que se llama derechos preferentes, ¿sí? El margen de preferencia y todo ello. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, actualmente, así está en el DBC, y ustedes saben que por principio y por norma, hay que cumplir lo que está aprobado por el órgano rector. Bien, la otra figura que también está en el DBC es declaración desierta, ¿sí? ¿Cuándo se declara desierta? Cuando no se hubiera recibido ninguna propuesta. Obvio, si no hay propuestas, desierto. O cuando todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial. Es decir, presentan un monto superior al precio referencial, desierta. Y alguien dirá, pero si es el precio referencial público, ¿por qué presentan encima del precio referencial? Y es una realidad, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una obra con un precio referencial público
Y el mismo proponente en el momento que esta era una licitación, ¿sí? Hay una reunión de aclaración. Ustedes saben que en licitación pública es obligatorio la reunión de aclaración, ¿no? Sin perjuicio de la inspección previa y consultas escritas. El proponente, en este caso el representante legal, me dice, licenciado, nosotros nos vamos a presentar, pero va a ser una propuesta económica real, porque su precio referencial está mal. Es decir, no ha sido adecuadamente determinado el diseño, el estudio. Y presentaron con un precio referencial, digo, una propuesta económica superior al precio referencial, cumplieron y justificaron por qué. Nosotros nuevamente analizamos y era verdad, nuestro precio referencial no estaba adecuado, ¿sí? Hay casos que sí presentan propuestas económicas superior al precio referencial. Luego, ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC. Claro, ha incumplido aspectos, ¿sí? Como que hemos visto, ¿sí? Causal de descalificación. Y esta es la novedad, el cuarto, no había este punto cuarto, ¿sí? Ahora ya existe a partir del 181. Se declara desierta también cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos. Ustedes saben que hay un plazo para que presenten documentos luego de la adjudicación. En AMPE normalmente es no menor a 4 días, entonces lo cierran con 4 días. No presentan el cuarto día, causal de descalificación, ¿sí? Y si no hay propuestas, se declara desierto. O cuando desista formalizar la contratación, es decir, suscribir ya el contrato, ¿sí? Entonces, también es causal de descalificación. Y no hay otras empresas calificadas, entonces declara desierto. Cuando se declara desierta, ¿sí? Y no es por dar celeridad de la segunda convocatoria, sino las unidades solicitantes y administrativas tienen que analizar la causal de la descalificación, ¿sí? Significa que no pueden volver a publicar el mismo DBC con los detalles técnicos. Tiene que haber algún cambio, ¿sí? Será el precio referencial, ¿sí? Será algunos requisitos establecidos en las especificaciones técnicas o TDRs, etc. Es decir, tiene que ajustar para que permita viabilizar la segunda convocatoria, ¿sí? Ustedes saben que todos los actos en un proceso de contratación como ser desierta, tiene que ser o debe ser publicado en el CICOES. Y en el mismo DBC también existe esta figura, ¿sí? De suspensión, cancelación y anulación, ¿sí? No cambió, ¿sí? Se mantiene desde el año 2005 estas tres figuras, suspensión, cancelación y anulación, ¿sí? Si bien antes solamente era potestad de la MAE el cancelar, suspender, ahora sí puede cancelar, anular, suspender tanto la MAE, RPC y LPA. Es decir, estas tres autoridades, entre comillas, pueden aplicar estas figuras, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Primero tiene que haber un informe técnico y legal. Informe técnico y legal motivado, que se traduce en una resolución administrativa o resolución expresa de acuerdo a la entidad, ¿sí? Que puede ser por recomendación de la unidad solicitante o por la comisión de calificación, según corresponda. Ojo, dice unidad solicitante o comisión de calificación. Pasa que el año 2020, ¿sí? No quiero criticar tanto, pero ha sido una gestión en materia de contrataciones realmente no se ha cumplido la normativa. Y querían cancelar o anular un proceso. Y el EDPC y la MAE lo convocan a los especialistas de contrataciones, que es la unidad administrativa, y le dice, hágame un informe anulando este proceso. Algunos no ven esa instrucción de la MAE, hay que cumplir, ok. Ese es el tema, ¿no? En otras entidades parece que si la decisión de la MAE fuera ley,
Y no había alguien que le diga, señor Maya, no se puede, nosotros somos área administrativa. Quienes pueden elaborar un informe para cancelar o suspender o anular es unidad solicitante o comisión de calificación. Pero este técnico anula el proceso. Cuando se verifica, no era competencia de la unidad administrativa y el especialista en contrataciones elaborar el informe. Y hay que tener cuidado, es que acuden tanto al área administrativa, ¿sí? Evidentemente tiene esa capacidad de absorber, es un pequeño órgano rector, porque en contrataciones tiene que trabajar, entre comillas, especialistas, ¿sí? Y normalmente las unidades solicitantes, inclusive la parte legal, consulta al área de contrataciones. Pero si en el área de contrataciones tenemos dos filósofos, estamos perdidos, ¿sí? Porque todo puede pasar. Entonces, es de especialidad. Entonces, solamente la unidad solicitante o comisión pueden recomendar cancelar o suspender la unidad. ¿Cuándo? Hasta antes de la suscripción del contrato o emisión de orden de compra o servicio. Antes, con los 180, no había esta figura de orden de compra o orden de servicio, ¿sí? Yo les comento tantas normas que hemos llegado a conocer. El decreto 100, antes del 181, había el decreto 29.190 del 11 de julio del año 2007, el previo al 181. Este decreto 29.190, pero era un caos, era un retroceso en materia de contratación, porque hablaba de todo. Y desapareció orden de compra, desapareció orden de servicio, desaparecieron la participación de consultores. Realmente, un atentado en materia de contrataciones. El decreto antecesor a este 29.190 era la 27.328, era lo máximo. Bueno, yo lo digo porque lo he vivido, esos decretos, inclusive la 25.964 de hace 15 años. Excelente. Entonces, no duró mucho tiempo y llega a la 181, el año 2009, y todavía no había esta figura de la orden de compra, orden de servicio, ¿sí? Hasta que el año 2011, sí, era necesario, y retornan nuevamente orden de compra, orden de servicio. Pero estaba, decía, para contrataciones urgentes e inmediatas. Para alguna entidad, inmediato era 2 días, para otros era 10 días, es decir, estaba abierto, ¿sí? Y con otro decreto ya rayan la cancha, podemos decir, donde la orden de compra, orden de servicio solamente es aquellos procesos que tienen una prestación de servicio o la compra, máximo hasta 15 días calendario. Si son más de 15 días, ya es contrato. Entonces, se tiene que anular hasta antes de la suscripción del contrato, orden de compra, orden de servicio. Lo que pasa es que suscrito el contrato, por ejemplo en Cochabamba, no quiero decir la entidad, sí, suscribe el contrato, prácticamente ya están recepcionando los bienes, se dan cuenta que el proceso estaba de contra mal, y la MAE dice, anulen ese proceso antes de que se pague. No, pero ya estaba suscrito el contrato, ya había acuerdo de partes. ¿Y por qué la MAE dice, y inclusive la parte administrativa nos dice, ok, hay que anular el proceso antes de pagar, porque se nos viene la Contraloría? No va esa figura. La norma dice, antes de la suscripción del contrato, orden de compra. Esta figura tiene que publicarse en el SICOES. Esta resolución que anula, que suspende o que cancela, tiene que informar al SICOES. También mesa de partes. Y opcional, en otros medios de comunicación, bueno, como que no lo hacen, como dice, opcional. Acá la entidad no asume responsabilidad alguna respecto a los populares afectados. Veremos, tanto la MAE, RPC, RPA, ¿cuándo suspenden? Suspenden un proceso por razones de fuerza mayor o caso fortuito. Hay una confusión, ¿sí? Pareciera que fuerza mayor o caso fortuito fuera un acto donde no se ha podido lograr o realizar. Algunos dicen, me atrasé a la entidad, no llegué a tiempo por razones de fuerza mayor. Pareciera fuera natural, bueno, ese término.
En el DBC y tanto en el modelo de contrato hay un concepto correcto de lo que es fuerza mayor y caso fortuito. Fuerza mayor es atribuible a la naturaleza, ¿sí? Hablamos de desastres naturales, inundaciones, incendios, esas razones de fuerza mayor. Caso fortuito, por ejemplo, hoy día en la ciudad de La Paz, estos bloqueos, ¿sí?, de vehículos del gobierno municipal de La Paz, ¿sí?, bloquearon todas las arterias de la ciudad, que obviamente si había una presentación de propuestas no podían ingresar, o las convulsiones, tantas cosas que hemos visto en meses anteriores, se denomina caso fortuito. ¿Por qué? Porque es atribuible a la persona, ¿sí? En estos casos hay que suspender, por decir, la presentación de propuestas y reprogramar, no sé, pues hasta el día lunes, martes, cuando ya no existan este tipo de bloqueos, convulsiones, etc. Eso está en la norma. No es un simple acto y considerar fuerza mayor, sino tiene que presentarse estas características, que ya está en el modelo de contrato. En otras palabras, que no permite la continuidad de un proceso de contratación. Si se suspende, por decir, en octubre, en noviembre, mejor sería cancelar, porque se suspende y la norma dice que tiene que reanudar en la gestión, ¿sí? No pueden suspender de una gestión a la siguiente. Entonces sería mejor cancelar, ¿sí? Porque ya no hay necesidad de la contratación, se extingue, ¿sí? Se cancela para no volver a contratar. Otra figura, como que el proponente adjudicado no le gusta la malla o al RPC o RPA, dice lo cancelaremos. Y después de 2 meses nuevamente restituyen esa convocatoria, no tiene sentido. La cancelación se da también por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando ya no hay necesidad de la contratación, se cancela. Y este término anulación, ¿sí?, confunde mucho en otras entidades. Piensen que al anular ya no va más un proceso. En la norma básica es diferente. Se anula un proceso por incumplimiento o inobservancia a la norma, al decreto 181, a los DBCs, etc. Entonces anulamos, ¿por qué? Porque el proceso está mal, ¿sí? Se han incumplido algunos artículos o puntos del DBC, hay que anular. O error en el DBC publicado, se presenta. Hay errores que a veces se publican y en el momento de recibir las propuestas se dan cuenta que había un error, pues un error en el Licenciado, cronograma. ¿Sí? ¿puedo hacer una preguntita? Adelante. No sé si podría darnos algún ejemplo cuando se cancela o digo se anula por inobservancia en la norma. De acuerdo. Estamos justo en el tema. Estamos en el punto. Y vamos a dar ejemplo. ¿Sí? Error en el DBC, se confundieron los plazos. Ustedes saben que para la recepción de documentos, ¿sí?, es 4 días en AMPE y 10 días en licitación, y lo han colocado por decir días diferentes, incumplen el error en el DBC, en el cronograma. O en licitación pública, pues estamos hablando de otra modalidad, no han contemplado la consulta escrita. O error en el DBC publicado en las ETs, no han colocado, no sé, servicios generales, las funciones de la comisión de recepción o fiscal de servicio. Sí, porque tiene que haber esos aspectos. Son detalles que no están en el DBC. Hay errores, por tanto, hay que anular. Hay que anular. O que la comisión de calificación se equivocó en una adjudicación. ¿Sí? Licenciado, Había una sumatoria diferente, lo ha adjudicado, entonces hay un error en el monto de la adjudicación, y ese error hay que subsanar anulando porque ha incumplido la normativa, en este caso el DBC. Entonces, si es error en el DBC, hay que publicar nuevamente la convocatoria, si había errores en los plazos o en alguna parte del DBC, nuevamente.
Si es error a la inobservancia, ¿sí? Error de la comisión de calificación o RPA, la MAE también puede ver antes de firmar el contrato y decir, no va, aquí hay un error. Se anula el proceso hasta el vicio más antiguo. Significa que nuevamente la comisión de calificación tiene que evaluar las propuestas. Tiene que evaluar las propuestas. Es decir, nuestras palabras, continúa el proceso nuevamente hasta su culminación. ¿Está bien? Bien, Licenciado, cuando veamos, sí, adelante. si he entendido, el ejemplo de inobservancia puso cuando el plazo han calculado mal, ¿no? Un plazo. ¿Eso es inobservancia a la normativa? Incumplimiento, incumplimiento. Si la norma te dice para la presentación de propuestas 4 días y tú has puesto 3 días, has incumplido lo que dice la norma. En AMPE la presentación de propuestas, ¿cuánto es? No menor a 4 días. Sí. O si Ya. es mayor a 200,000, son 8 días. Ustedes lo han puesto 4. Ya. Y no es eso error. Es incumplir lo establecido en el DBC y en el decreto supremo. E inobservancia, el ejemplo de inobservancia, ¿cuál es? Es similar, sí, cuando en una comisión el informe conlleva errores en la evaluación, inobservancia. ¿Sí? Y el otro ya es error, y es el error en sí, en el DBC, ¿no? Comisión de calificación. Muchos errores se presentan cuando ya estamos por firmar el contrato, que normalmente los que observan es la parte jurídica, sin perjuicio de haber sido parte de un proceso, se dan cuenta que no había las funciones, porque eran servicios generales, por decir, y en los ETs, especificaciones técnicas, no había las competencias del fiscal del servicio. ¿Y qué es lo que va a hacer el fiscal? Porque tiene que ser el conocimiento de los proponentes adjudicados. Entonces, ahora en algunas entidades, ¿sí? Como que no lo toman en cuenta estos detalles, ¿sí? Tiene o no tiene, tiene ET, ¿sí? Son aspectos digamos, de especialidad, de revisar todos los aspectos, porque a la postre se presentan problemas, ¿sí? No hay un argumento, digamos, no hay un documento, ¿sí? Que respalde, por ejemplo, los pagos, ¿sí? Es otra realidad. Entonces, un proceso correcto hasta su firma de contrato, sin problemas, también la ejecución del contrato no va a tener problemas, ¿sí? Hasta la culminación de los, en este caso, plazos, si es compra urgente, si la recepción, si son servicios recurrentes hasta el 31 de diciembre, tantas cosas. Entonces, es de especialidad verificar estos aspectos, ¿no? A fin de evitar la anulación. Bien, seguimos. El tiempo apremia. Temas interesantes, ¿verdad? Sí, pero vamos a ir avanzando, ¿sí? Porque tenemos todavía mucho por avanzar, ¿sí? Hablamos de margen de preferencia. Eso es el decreto 4272, ¿sí? Este decreto, el gabinete de ese entonces pretendía que participen, ¿sí? Las empresas nacionales, ¿sí? O aquellas empresas que aplicaban el costo bruto de producción, materia prima, mano de obra, etcétera, y darle un margen de preferencia superior a lo establecido en las normas básicas antes de este decreto. ¿Qué significaba? Producción nacional era 10%, y con este decreto lo colocan al 15%. ¿Qué significa? Que su propuesta económica, cuando aplican producción nacional, era multiplicar por 0,85. Imaginaremos, propuesta económica AMPE, 1.000.000 de bolivianos. Pero por este factor de ajuste, porque es producción nacional, se aplicaba este margen, factor de ajuste, se multiplica ese 1.000.000 por 0,85,
su propuesta económica era 850 para el elevador. Si la empresa u otra empresa demostraba que su costo bruto de producción está entre el 30 y el 50%, se aplicaba un margen de preferencia del 30%, es decir, ese 1.000.000 se multiplicaba por 0,70, 700.000 que podía ganar por el precio de valor más bajo. Mucho más, cuando ya es el 50% del porcentaje del costo bruto, era 40, subió. Entonces multiplicaba por 0,60 y su propuesta económica era 600.000. ¿Sí? De 1.000.000, que es el máximo, 600.000. Pasa que con este último decreto, con las últimas normas, ya no va este porcentaje. Es decir, ya no va este porcentaje que señala el decreto 4272 y volvemos al anterior, ¿sí? Y eso es lo que vamos a complementar en las diapositivas. Margen de preferencia ya es nuevamente 10%, siempre ha sido, ya no 15%, en este caso se multiplicará por 0,90. En costo bruto de producción entre el 30 y el 25 ya no es 30, es 25%. Y en el máximo a mayor al 50%, 35%. Es decir, hemos vuelto atrás, ¿sí? Estos porcentajes. Porque pensaba que la gestión anterior, con este porcentaje, motivaba la participación o promover la producción nacional. Y la paradoja era al contrario. ¿No? Por la pandemia, pese a este factor de ajuste, no había proponentes. ¿Sí? Más bien había empresas en quiebra, relocalizadas, entre comillas, despido de muchas empresas. Y bueno, este decreto no ha sido efectivo. ¿Sí? Y ahora nuevamente restituyen a la norma anterior al decreto 4272, con este último decreto, donde ya no es 15, acá es 10, acá es 25 y aquí es 35. En otras palabras, reducen un 5% en margen de preferencia. Cuando son micros y pequeñas empresas, se mantiene. Esto data desde hace 15 años, siempre ha sido el 20%. ¿Ya? Entonces se multiplica por 0,80 su propuesta económica. Para estas pequeñas y microempresas, su garantía de cumplimiento de contrato, que es el 7% del monto suscrito, es la mitad, 3,5%, cuando demuestren que son micros y pequeñas empresas. Bien, lo mismo en obras, ¿sí? En este decreto también han incrementado, pero aumentaron al 10%, era 5%, ¿sí? Y dan margen de preferencia. Y esta es la novedad, ¿no? Propuesta de empresas constructoras unipersonales. Juan Pérez arma su pequeña empresita, participa y se le da un margen de 10%. Compras directas, gobierno municipal, ustedes saben que en obras la contratación directa es hasta 100.000 y participan. Mire, yo soy administrador de empresas y tengo varios colegas administradores de empresas que se han convertido en ejecutores de obras, no pequeñas obras, aceras, no sé, casas comunales. Entonces, este decreto dio un porcentaje del 10% que también retornó la normalidad. ¿Sí? Cuando son licitaciones internacionales, normalmente participan empresas extranjeras, se asocian. Si acá los socios son mayor al 51%, igual o mayor, se les da derecho de margen de preferencia, que ahora es el 5%, y ya no es el 10%. Bien, aquí he puesto un ejemplo de margen de preferencia y en materia de producción nacional, por decir, en estos últimos tiempos, ropas de bioseguridad, guardapolvos, no sé, ¿sí? Este margen de preferencia, en AMPE, podemos dar un ejemplo, ¿sí? Hay 3 formas. Otros que no se aplica margen de preferencia. Las empresas que no aplican margen de preferencia, entonces aplicamos lo correcto, lo normal, es decir, hacemos una comparación de precios ajustado, previa verificación, ¿sí? Entonces, por correlación, el precio de valor más bajo será pues el primero, el que oferta económica más baja. Y así, el segundo será el que tiene un monto superior y bueno.
Normalmente en esta forma de adjudicación, el precio más bajo, en este caso Confecciones Aliaga, es primero por 429.000. Pero la norma y también los proponentes presentan que apliquen el factor de ajuste, ¿sí? Acá, margen de preferencia y costo bruto de producción. Entonces, hay que multiplicar. Yo estoy imaginando con 0,85 ahora ya 0,90, ¿sí? Por ejemplo, Confecciones Aliaga, su propuesta es 429.000. No se aplica porque no ha solicitado margen de preferencia, es multiplicamos por 1, 429.000. Costuras Andrade, ¿sí? 429.500, ha solicitado aplicación de margen de preferencia. En ese entonces, con la norma anterior, 0,85, por tanto, baja su propuesta económica. Taller de Bordados ha solicitado la aplicación del costo bruto de producción y el porcentaje es el 30%, por tanto, multiplicamos por 60. Entonces, su oferta económica es la más baja, 301. ¿Sí? ¿Quién gana? Taller de Bordados. Esto lo vamos a ver la siguiente semana ya con ejercicios con el DBC, ¿sí? La aplicación de margen de preferencia y determinar a la empresa ganadora. Es un pequeño ejemplo de cómo se aplica el margen de preferencia en caso de bienes producidos en el país y aplicado el costo bruto de producción. La empresa proponente puede optar una sola de estas, no puede simultáneamente pedir producción nacional y costo bruto. O es costo bruto o es producción nacional. ¿Sí? Licenciado. Muy bien, ¿alguien preguntaba? Quería hacer una Adelante. pregunta. El margen de preferencia también, o sea, cualquier empresa se puede pedir independientemente a si es una contratación directa, por ejemplo, igual pueden pedir AMPE. solamente. AMPE y licitación. Entonces, en contratación directa, por ejemplo, no hay, ¿no es cierto? Públicas. Cuando son Ya. convocatorias. Es que es directa, no, porque Ya. estamos adjudicados. No, yo no quiero que, ¿para qué va a presentar? Sí, porque es el proponente que por norma tenga que adjudicar. ¿Sí? Estos son para casos AMPE, licitación o con convocatoria. Bien, seguimos. Como decía, el tiempo apremia. Vamos a ingresar recién a la unidad 2. Bueno, esto otro tema interesante. Esto ya en el DBC ya lo resume, ¿sí? Pero la norma básica detalla quiénes son los participantes de un proceso de contratación. Veremos. Ustedes saben que en un proceso de contratación participan desde la MAE, el EPC, que normalmente es el DAF, el EPA, que en algunas entidades es el jefe administrativo, ¿sí? O puede ser también el DAF, por la cuantía. Luego hay unidad solicitante, unidad administrativa, unidad jurídica, responsable o comisión de calificación, responsable de recepción o comisión de recepción, personal técnico. Personal técnico, en una contratación de servicios generales, no hace mantenimiento, ¿sí? Hasta el plomero entra como participante, ¿sí? Desde la MAE hasta el último técnico son participantes en un proceso de contratación. Por eso que en una auditoría se determina responsabilidad. Van desde la MAE, ¿no?, por cascada, hasta el último técnico. ¿Por qué? Porque el técnico ha sido parte de la comisión de calificación o parte de la comisión de recepción y tuvo problemas también. Entonces, no es de extrañarse que en una auditoría ingresen la MAE de antemano, depende, ¿no? Si es por la Contraloría, la MAE entra. Eso yo lo digo con experiencia. Artículo 32, y lo van a saber, ¿sí? La MAE ingresa. ¿Por qué? Porque la MAE dice que es responsable de todos los procesos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión. Listo, con ese término, ¿sí? El EPC ingresa también por aspectos vinculados a la falta de supervisión y los plazos, EPC o EPA. Unidad solicitante, obviamente, ellos son los que han generado los ETS, etcétera, etcétera. Y
el personal técnico, el plomero ingresa porque lamentablemente lo han nombrado comisión de excepción. Entonces, esta es la norma, que cuando generan responsabilidad ingresan todos, ¿sí? Yo me acuerdo el año pasado en Cochabamba, un proceso que estaba inadecuadamente ejecutado, cayó la MAE, cayó el DAF, Comisión de Calificación, el de Planificación, el asesor legal, los técnicos, inclusive el proponente, ¿sí? Y como tenía tintes políticos, detención preventiva, ¿sí? Aplicando la ley 004. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y tienen que conocer sus competencias los participantes del proceso de contratación. Veremos, por ejemplo, qué hace la MAE. Está en el artículo 32 del decreto 181, donde la MAE, ¿sí?, dice, de cada entidad pública, esto es lo que resalta, es responsable de todos los procesos de contratación, desde su inicio hasta su conclusión. Listo. Con este párrafo, en negrillas y en cursiva, a mi MAE de la entidad donde trabajé hace 10 años, le dieron en 3 procesos. Era la Caja Nacional, el gerente general era un médico, ¿sí? Y cuando salió los procesos después, no sale al día siguiente o al año siguiente. Los indicios de responsabilidad salen después de 5 años. Este era de 8 años. Era 2010 y el 2018 nos notifican, yo era el gerente administrativo financiero en ese entonces, LPA y LPA, ahí también me cayó, sí, por solidaridad, ¿sí? Y entra el abogado, realmente. Entonces, en el informe, el dictamen preliminar de la Contraloría dice a la MAE por este paso. A mí, les voy a decir de qué parte era, y por un inciso del artículo 4, al jurídico lo mismo, a la unidad solicitante, a la comisión, hemos entrado, como se dice, por cascada. Y ahí hay que tener, primero tranquilizarse, uno piensa que el dictamen, los nervios, el médico, que nunca ha visto procesos de contratación, políticamente lo han designado gerente general de la Caja, una entidad recontra conflictiva, y se ganó no solamente estos 4 o 3 procesos, se ganó penal, se despidió de la Caja para nunca más volver, ¿sí?, en condición de MAE, ni siquiera parte de los procesos de contratación. Su premio ha sido llevarse más de 8 procesos penales, civiles, administrativos, por ocupar el cargo de MAE, ¿sí? Entonces, son circunstancias, son paradojas, ¿sí? A algunos no les llegó la Contraloría, ok, se salvaron. Pero normalmente la Caja, las gobernaciones, donde hay inversión pública, no es de extrañarse, siempre está la Contraloría. Y por este párrafo está dentro, digo, con indicios, ¿sí? ¿Y cuál es su función principal de la MAE? Disponer que los procesos de contratación se enmarquen en los principios, disposiciones establecidas en el decreto 181, y tiene que velar que se cumpla, ¿sí?, la norma, los principios, etcétera, del decreto 181. En este tiempo y en la gestión anterior, la MAE, donde trabajé también en una entidad de la gestión anterior, años luz con este decreto, una realidad. ¿Sí? Para él todo era posible. Cuando se le dice, señor MAE, el decreto 181 dice bien claro. Bueno, decía, bueno, pero lo haremos. No, no, realmente, por eso hasta para designar MAE creo que hay que meditar. Sí, si la MAE es uno de esos arriesgados, osados, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque va a jalar por cascada a todos los participantes del proceso de contratación. La MAE tiene que disponer que el PAC sea difundido, esté elaborado en base al presupuesto. Tiene que designar, ¿sí?, o delegar mediante resolución expresa al RPC, RPA, según las modalidades, ¿sí? Es norma. Cada gestión, a inicio de cada gestión o cambios de MAE, se designa al RPC y RPA. Está en la norma, sí, es su facultad. Sí o sí tiene que designar estas 2 autoridades, sí. También designa la comisión de recepción, la MAE, pero casi en su mayor parte delega, ¿sí?, delega
En la misma resolución de designación del RPC también incorpora otros articulados, ¿sí? Delegando al RPC o RPA la designación de la comisión de calificación. Eso es sí, ¿sí? Solamente no puede delegar las modalidades que asume la MAE, que es contratación por excepción y emergencia sobre. No puede delegar, pero en una entidad, el año 2009, la MAE delega esta contratación por excepción a su DAF. Tremendo error. Con una resolución ministerial, le da la potestad al DGA para que asuma esta modalidad de contratación por excepción. No es delegable, ¿sí?, las modalidades que asume la MAE. La MAE suscribe contratos. También puede delegar, ¿sí?, conforme al artículo 7 de la ley 2341. Cuantías, yo sugiero siempre cuantías bajas, delegar al RPC, en este caso al DAF, ¿sí?, o al jefe administrativo. Y tiene que resolver los recursos administrativos de impugnación. La MAE es el que resuelve las impugnaciones, tampoco es delegable, ¿sí? Y la MAE puede cancelar, suspender, anular un proceso de contratación. Acá vamos a ver solamente la función del RPA, ya no del RPC, o su módulo. El RPA es el servidor público designado con resolución expresa por la MAE del RPA. Verificar, ¿no?, que la solicitud de inicio de procesos de contratación esté en el POA y en el PAC. Simplemente cotejar, ¿sí?, y verificar si la certificación presupuestal si está conforme al monto que está en el PAC y la certificación. De verificar, inclusive, el sustento del precio referencial, si está totalmente respaldado, etc. Que normalmente pocos RPAs hacen ese trabajo minucioso. Lo delegan a su asesor o a su técnico. El técnico dice, está ok, señor RPA, y autoriza el inicio del proceso de contratación. Entonces, no, yo prefiero que sea como Santo Tomás. El RPA es el quien revise, porque al final él está firmando, ¿sí? Aprobar el DBC y autorizar el inicio del proceso de contratación. Es decir, al inicio del proceso ya tiene que colocar el término, se aprueba el DBC y autorizo el inicio del proceso de contratación, así, textual. Algunas RPA dicen proseguir el trámite. No ese término. Tiene que decir, se aprueba el DBC y autoriza el inicio del proceso de contratación. En una entidad, será porque el RPA no quiere escribir cada vez ese término, ya tenía un sellito, un sello que lo colocaba en el documento y ahí decía, aprobado y autoriza el inicio del proceso de contratación. Interesante, vale. Designar al responsable de evaluación o comisión de calificación, potestad del RPA, solamente RPA. La MAE no designa comisión de calificación. Aprobar el informe de evaluación de la comisión de calificación, sus recomendaciones. Puede cancelar, anular, suspender procesos de contratación. RPA, ¿sí?, cuando es mayor a 200,000, tiene que adjudicar mediante una resolución, puede ser una resolución administrativa. Menor a 200,000, si es resolución, ok. Si no, pues una nota interna, una comunicación, no sé, cualquier documento, ¿sí?, es válido, menor a 200,000. Pero mayor a 200,000, la norma obliga a adjudicar o declarar desierta con una resolución. Una resolución que tiene que tener su informe técnico legal y adjudicar. ¿Por qué? Porque a partir de 200,000, y eso está en la norma, los procesos o actos que se realizan en un proceso de contratación son impugnables. Se impugna a partir de 200,000. Menor a 200,000, no existe recursos administrativos de impugnación. Por eso que la impugnación procede a las resoluciones que emite el RPA
como también el RPC. ¿Sí? Puedes requerir la ampliación del plazo de validez de propuestas. ¿Sí? A veces en AMPE es 30 días, lo mínimo. Puede pedir que sea más de 30 días, potestad del RPA. Y el RPA también es responsable de otras modalidades, ¿cuáles son? Contratación menor, estamos hablando de un boliviano hasta 50.000. También asume la contratación directa. El RPA asume la contratación directa. Cuando la cuantía es igual hasta 1 millón. Y si es mayor a 1 millón, asumirá el RPC. Bien. Luego tenemos la unidad solicitante. Aquí es donde se origina un proceso, ¿no? Yo decía la madre del cordero. Son ellos los que conforme al PAC tienen que cumplir los meses estimados o las fechas para iniciar un proceso. Mire, nosotros estamos ahora en qué fecha? Ya estamos en 23, el lunes ya es 26, ¿sí? Hoy nos reunimos, unidades solicitantes, porque en el PAC está abril. Y hemos tenido que reunirnos a la fuerza, porque el lunes ya no nos da tiempo, ¿sí? Para publicar en el SICOES, porque recién están elaborando los ETs y TDRs. Y hasta que presenten su solicitud, certificación POA, certificación presupuestaria, y todavía evaluar, elaborar el DBC, porque ya el viernes es 30, ¿sí? Se alcanzará tal vez uno que otro proceso y los demás se van a incumplir. Y la pregunta va, ¿no?, a la unidad solicitante. ¿Por qué solicitó el proceso de contratación o está solicitando faltando 5 días para el fin de mes? Por eso que nuestras entidades norman estas solicitudes de la unidad solicitante. Por ejemplo, en mi ex entidad, primero era hasta el 15. Se quejaron hasta el 20. Hasta el 20 de cada mes tienen que presentar sus procesos de contratación para el inicio ante el LPA. Pasado el 20, hemos creado una figura, incumplimiento. Y se le sanciona a la unidad solicitante, a los que generan, al máximo ejecutivo, a los técnicos. Y se sancionó conforme a norma. Y en esa entidad, ya la unidad solicitante está preparando los primeros días para presentar su proceso de contratación. Obviamente puede haber algunas excepciones por razones de fuerza mayor. Ok, envió una nota señalando que no se va a poder presentar hasta el 20 y solicitan 1 o 2 días. Ok, será excepcional. Y en esa entidad, el PAC se cumple. Pero en donde yo estoy actualmente, no creo que se cumpla porque yo sugerí que se emita una instructiva donde las unidades solicitantes presenten hasta el 15. Bueno, ya máximo hasta el 20, a fin de ejecutar, ¿no?, el POA, presupuesto, y el PAC. ¿Sí? Y esto es facultad de la atribución de la unidad solicitante. Ellos son los que elaboran las especificaciones técnicas de referencia. ¿Sí? Sé que es un poco complicado, puede ser complicado, entonces tienen que solicitar el asesoramiento. Si estamos comprando equipos de computación, obviamente ahí interviene ya por norma, ¿sí?, la unidad de sistemas, ¿no?, denominado actualmente como tecnologías de información. O si no hubiera un especialista, contrata. La norma le permite contratar un especialista, ¿sí? Pero este especialista será solamente para el DBC, digo, para las especificaciones técnicas o TDRs. Como que es sencillo. ¿Y por cuánto tiempo lo contratará? Porque un TDR o especificación técnica se lo puede elaborar hasta tal vez ya máximo 5 días. Pero para un especialista será 2 o 3 días. ¿Sí? Porque hay un contenido mínimo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer después? Este especialista puede también, ¿sí?, asesorar a las comisiones de calificación y recepción. Entonces se le contratará por un mes, ¿sí?, sin perjuicio de elaborar las especificaciones técnicas o términos de referencia, también asesorará, ¿sí? Pero no va a ser parte integrante, ni va a firmar, simplemente un asesoramiento, verificando porque ha sido el autor también de los ETs y contrastar en una evaluación.
Bueno, estos especialistas se dan en entidades de municipios pequeños o alguna otra entidad ya que no tiene un especialista. ¿Sí? Casi todas las entidades de magnitud cuentan con especialistas en la misma entidad. Ellos son los que tienen que estimar el precio diferencial. Ojo, si es erróneo, conllevará responsabilidad. Si no es nomás sacar, pedir vía teléfono, un fax, ¿sí? Y listo, sustentar. No, tiene que estar documentado, tiene que estar con un documento legible, hay datos que anexan como precio referencial la cotización, ¿no? Seguramente llegado, bueno. Entonces, para la Contraloría, estos aspectos son sinónimos de erróneos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Solicita la contratación. La unidad solicitante solicita la contratación conforme al PAC, conforme a los plazos. Si es abril, abril. Lamentablemente les queda una semana si es que está programado en abril. Pero como en esta entidad donde no hay una sanción ejemplificadora, como mi ex entidad, yo creo que. Y a veces cuando uno sugiere estos aspectos, como que medio lo ven con la vista gorda, dice que no, aquí, no, es la única manera. Los servidores públicos a veces cumplimos cuando hay una, no imposición, sino unos instructivos, ¿sí? Para que se cumpla. Caso contrario, si no existiera, la van a cumplir con mi ex entidad. El PAC era un saludo. Decía abril, pasaba el tiempo y lo hacían en junio. Y la MAE, DGA, en este caso RPC-RPA, un saludo. ¿Por qué? Ahí yo siempre voy en contra de las vacas sagradas. ¿Qué significa las vacas sagradas? Las personas incapaces dicen, no, ella es la hija o la sobrina o, bueno, el hermano, y no lo molestaré. Aquí hay que molestar a todos, sea quien sea. Listo. Por eso es que yo no duro mucho tiempo en las entidades. ¿Sí? Si no, estaría años en una entidad. Digo esto, las verdades, la madre se molesta, yo me voy. Porque estamos incumpliendo la norma. Verificar que se tiene saldo presupuestario. Claro que sí. Tiene que tener un saldo. Integrar. La unidad solicitante, por obligación, integra la comisión de calificación y recepción. Ellos elaboran el informe para cancelar, ¿sí? Solamente unidad solicitante y no unidad administrativa. Y la comisión de calificación. Ellos tienen que efectuar el seguimiento sobre el avance del cumplimiento del contrato, ¿sí? Sea como responsable de recepción o en servicios generales, ¿no? Como fiscal de servicio, como contraparte en consultorías, etc. Tienen que ver el grado de cumplimiento del contrato, la unidad solicitada. Bien, ahora veremos el otro actor principal, unidad administrativa, que normalmente es el DGA, el DAF, ¿sí? El DAF de cada entidad, lo han denominado como unidad administrativa. Ya en el reglamento específico del SAPS, ¿sí? Ya dice, la unidad administrativa es Dirección General de Asuntos Administrativos en un ministerio. Es el secretario departamental de Administración y Finanzas en una gobernación. Es el secretario municipal o etc. Es decir, en otras palabras, da. Y en el reglamento específico ya se determina. Pasa que en una entidad pensaran que la unidad administrativa era la jefatura de la unidad administrativa. El DAF, en este caso el DGA, como que quería librarse en un proceso de decir, no, yo no soy, yo soy director. El proceso tiene que ser para la unidad administrativa que depende de mí. Yo no soy unidad administrativa. Bueno, eso nos da demostrado que el señor no dominaba la 181. Y pensó que la unidad administrativa era la jefatura de la unidad administrativa. No, señores. La unidad administrativa es el área, ¿sí? Donde está, obviamente, contrataciones, presupuesto, la parte financiera y no financiera. Entonces, esta unidad administrativa, que es DGA, DAF, etc., es responsable de elaborar el reglamento específico del SAPS, remitir al órgano rector, tiene que velar la elaboración del PAC, ¿sí? Ellos son los que emiten certificación presupuestaria a través de presupuestos, elaboran el DBC a través de contrataciones, incorporan las ETs y TDRs,
llevar el registro de acta de las propuestas y archivo de procesos, custodiar las garantías y ejecutar los mismos, efectuar seguimiento a los plazos del proceso de contratación. Por este inciso, a mí también me han generado responsabilidad juntamente a la Con este inciso me dice el RPA o DAF no realizó el seguimiento a los plazos, los procesos de contratación, por tanto es solidario en este dictamen. Realmente, ¿sí? Han buscado, no sé, una figura y he sido parte solidario por este inciso. Pero ¿qué significa efectuar seguimiento a los plazos? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hay plazos? Claro que sí, hasta la recepción del bien, ¿sí? Y el problema ha sido conmigo en la recepción. Es decir, ha habido un retraso en la recepción de los bienes. No, pero en la unidad central donde yo estaba, en La Paz, ha sido en Potosí. En los años 2009, 10, 11, Potosí, Concipo, se caracterizaba de realizar paros y paros, pero contundentes. Y realmente en uno de esos paros, sí, cuando tenían que recepcionar los medicamentos, no los realizaron porque por el paro. Y como la comisión de recepción estaba conformada por 2 médicos, años luz con la 181 y el contrato, y no hicieron nada, pasó el conflicto y recepcionan como si nada. Y llega el informe. Lo correcto era generar, por eso la razón, al no cumplir los procedimientos, multas, por ejemplo. ¿Sí? Y yo, coincidentemente, ingresé 2 semanas antes. Bueno, en este mundo de las contrataciones, al mejor cazador se le va la liebre. Y a mí se me fue. Seguramente firmé el pago, no sé. Después de 8 años, me generan por no realizar el seguimiento a los plazos. Y listo. Y a todos, ¿no? A la parte jurídica. Ese es un tema, ¿sí? Y todavía te generan civil. Daño económico, a mí me generan daño económico por no haber cobrado las multas a la empresa y haber aceptado, y haber, entre comillas, el darse el pagador, se sabe, ¿no? Cheques y cheques. Listo. Más bien que la multa no llegó a un monto alto, ¿sí? Un monto bajo, que se ha solucionado ipso facto, ¿sí? A veces generamos responsabilidad civil por cosas que, caramba, se nos van, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, es verdad, hay que un seguimiento desde el inicio hasta la recepción. Conformar y archivar el expediente de cada proceso de contratación tiene que estar documentado, tiene que estar foliado. Prever gasto de publicación, bueno, prever gasto. Para algunos procesos amerita. Remitir al SICOES toda la información. ¿Sí? DGA a través de administrador. Normalmente los que son administradores de SICOES es el DGA o el jefe administrativo, ¿no? Para las bajas y altas de los usuarios. Bien. Unidad jurídica. Realmente, en una entidad, yo siempre trato de llevarme bien con el área jurídica. ¿Por qué? Porque tanto el DGA, administrativa, y DGAJ, jurídica, son siameses. Aunque no se quieran, van a estar juntos por siempre y para siempre en un proceso de contratación. Y como en la entidad son, depende de la entidad, son 10, 20, 15 procesos, o tal vez más, tienen que llevarse bien el jurídico y el administrativo, pero ocurre que no se lleva bien en alguna entidad y con famoso rebote de connotas, caramba, ¿no? Pudiendo solucionar, pero hay casos que o es el DGA o es la DGAJ jurídica donde no quieren cumplir lo que está en la norma. Algunos jurídicos no quieren ni siquiera saber del criterio legal, opinión legal, a ese nivel se llega. Y como los plazos corren, por ejemplo, una adjudicación, ¿sí? Hay que publicar en el SICOES, ¿en qué tiempo? En 2 días al SICOES, hay que publicar. Esa resolución de adjudicación obviamente pasa por jurídica, informe legal, emite laboral la resolución, firmar y el RPA, rubricar y el RPA firma o RPA publica en el SICOES. Pero ya pasó los 2 días, recién al tercer día o 4.º día,
¿Por qué? Porque el jurídico estaba con la MAE en una reunión o en un acto que duró más de un día o 2 días. Por eso que hay que tener una buena coordinación con la parte jurídica. Entonces, ¿qué hace la parte jurídica? Atiende, asesora la revisión de documentos legales. Sí o sí tiene que verificar. Elaborar los informes legales requeridos en el proceso de consultación. Miren, aquí son 7 funciones con la 181. Si uno de ustedes saca el decreto 27328 o el decreto 25964, que está en Google, ¿sí?, van a ver que las funciones de la unidad jurídica son 9. Esos 2 que excluyeron, imagino que el que elaboró también parte de este decreto 181 ha sido un abogado, imaginando, y ha excluido esas 2 funciones contundentes para apoyar a un proceso. Ya no están. Solamente está elaborar informes legales. Informes legales, que son para, en un proceso de concertación, son para la resolución de adjudicación, declaración de cierta, cancelación, anulación. Porque el otro era diferente. Es decir, tenía que sí o sí emitir el criterio legal, ¿sí?, en caso de presentarse dudas, etcétera, tiene que cumplir la parte jurídica. Eso ya no está. Como también hay otra función. Ahora está elaborar contratos, firmar o visar. No había ese término visar. Era firmar. Imagino que también el mismo colega abogado debe colocar visar. Y últimamente los jurídicos del contrato colocan su mosca y listo. Pero si en el RESAP hago colocar solamente firmar, me tienen que cumplir, ¿sí? La cosa que sería que firme y no visar. Revisar la legalidad de la documentación para suscripción de contrato. Pero claro que sí, tiene que ver documentos legales, etcétera, previa suscripción de contrato. ¿Tiene que atender los recursos de impugnación? Sí, es su obligación. Asistir a la MAE sobre los plazos que involucra un recurso administrativo de impugnación. Elaborar, visar las resoluciones. Ok, en las resoluciones sí, puede visar, no hay problema. Y elaborar el informe legal para cancelar, anular o suspender. Unidad jurídica. Y tenemos la comisión de calificación. Antes había solamente comisión, ahora hay una figura llamada responsable de evaluación. Puede ser responsable de evaluación para cuantías bajas, compra menor, ¿sí? Compra menor, no sé, imaginas papelería, papel de bon, tamaño carta, 20.000 hojas. Ok, obligatoriamente almacenes. ¿Qué va a evaluar si armamos una comisión? Porque la comisión de calificación analiza, evalúa, califica una propuesta. Acá, en material de escritorio, puedo decir, hojas, como que no merita calificar, analizar, evaluar, es simplemente ver la cantidad y entonces, para mí es suficiente el responsable de almacenes como responsable de evaluación, ¿sí? Cuando en una entidad no existan servidores públicos, consultores de línea puede ser parte de la comisión de calificación. Tiene que estar técnicamente calificados, es decir, los integrantes técnicamente calificados. Ahora es un término genérico. Hace 15 años atrás, en el decreto artículo 32, inciso C, 2594, decía que para conformar la comisión de calificación, uno de los miembros deberá haber vencido el curso en el CENCAP. ¡Wow! Contundente. Así estaba en el decreto. Es decir, uno de los integrantes tenía que tener su certificado de haber vencido el curso del SARS. Era de evaluar, digo, de dictar los cursos mañana, mediodía y en la tarde. Porque la demanda de los servidores públicos es que el decreto era para cumplir y el CENCAP colapsó con sus 5 aulas. La demanda era tremenda, porque en una auditoría, la primera acción del auditor, sí tenía certificado o no del CENCAP. No tenía, ya empezamos por ahí. Pero no duró mucho tiempo porque, como dije, colapsó. Y bueno, anularon ese decreto, digo, ese artículo, ese inciso, ¿sí?
Y colocaron en el decreto 27328, decía, tener certificación en contrataciones estatales. Bueno, no decía SENCAP. A raíz de eso creo que han proliferado universidades, centros de capacitación, dictando el SARS. Pero ahora no dice contar con certificación, simplemente dice técnicamente calificado, según la naturaleza de la contratación. ¿Será necesario contar con certificado del CENCAP o de la universidad? Ahora está de moda los diplomados, como ahora en IDEA, en EGPP, en el ICA. Sí, hay diplomados de bienes y servicios que garantiza en alguna medida, ¿sí?, el conocimiento de la norma de contratación, ¿sí? Porque los cursos, usted ve, está en el Face, dice contratación de bienes y servicios, días, lunes, martes, 2 horas. Tampoco, ¿sí? Porque este decreto 181 con más de 234 artículos no es para 2 días. Para un diplomado, excelente, porque hay mucho que hablar en materia de contratación. Pero un curso cortito, 2, 3 días, para mí insuficiente. ¿Qué van a aprender en dos días? O ni siquiera 2 días, ¿no? Dice de 19 a 21, ¿sí? Lunes y martes, o para decir viernes y sábado. Listo, terminó. Algunas tal vez irán por el certificado, puede ser. Pero son entes que no garantizan, podemos hablar de eso al finalizar. Y en EGPP se está dictando contrataciones estatales, ¿sí? Tiene carga horaria de 20 horas, más los talleres 40, ¿sí? O los diplomados, ustedes ya saben, ¿no?, que tiene una duración de meses, ¿sí?, que de alguna medida garantiza, porque son más de 6, 7, hasta 8 módulos, que el participante a mí me garantiza. Si yo voy a convocar o voy a requerir un servidor o servidores públicos en mi área de contrataciones, prefiero que tengan el diplomado y me garantiza. Bien. Número de integrantes. De acuerdo a la magnitud, si es una licitación pública internacional, será pues 5 miembros. En AMPE, 1.800.000, 500.000. Siempre es recomendable designar un número impar, ¿sí? Un número impar. Pasa que en una norma anterior, antes de la 181, decía, en caso de divergencia, decía, se deberá elaborar informes diferentes, algo así. Era norma. Salían 2 informes, otros con humo blanco y otros con humo negro, y el RPC o RPA tenía que dilucidar cuál de los informes, contradicción de la norma, ese decreto del 2990, que dio un retroceso. Ahora tiene que ser por consenso, ¿sí? Sí o sí tiene que salir humo blanco. Si hay divergencias, no sé qué harán, pero tiene que haber consenso. Funciones principales: apertura y lectura de precios ofertados, análisis, evaluación, calificación de propuestas. Análisis, evaluación, calificación de propuestas en sesión reservada. Convocar a proponentes para aclaración. Esa es la novedad. Si hay dudas, puede haber error de tecla. En vez de colocar 9, han puesto 0, que es el vecino de la tecla 9. Y decir que nos aclare, ¿sí? Pero no solamente tiene que convocar a esa empresa. Si son 5, hay que convocar a los 5. Y si vienen, bien. Y si no, no hay problema, ¿sí? El objetivo es aclarar a la empresa que ha generado esta duda. Elaborar informe y recomendación de adjudicación, ¿sí? Luego de la adjudicación, nuevamente la comisión tiene que verificar los documentos de la empresa adjudicada, la compulsa. Y también la comisión es parte para elaborar el informe de cancelación, suspensión o anulación. No pueden delegar, ¿sí? No pueden. Es decir, a veces, no, por favor, no me designe, señor RPA. ¿Por qué? Porque algunos son sinceros. Tengo miedo. Licenciado, tengo miedo. Bueno, sí, hay que analizar también. No es designar por designar, pero a los que tienen miedo, tienen que aprender. La función pública no es para, y especialmente, tiene que ser para personas que estén seguros
de que participan, ¿sí?, en un proceso de contratación. Y finalmente vamos a terminar acá con la comisión de recepción, ¿sí? Igual, designa la MAE, pero delega al RPC. Les preguntaba el primer día, ¿no? Hay casos en que tiene que designar como RPA o RPC, y hay casos que tiene que designar con su cargo, como jefe de, no sé, jefe administrativo, por decir, ¿sí? Y hay casos en que no amerita designar una comisión de recepción. Es decir, hay esas figuras que no están en la norma, ni en el mismo DBC, ¿sí?, pero se presentan. Eso lo vamos a ver con los ejercicios, ¿sí? Cuando no amerita designar una comisión de recepción, podríamos hablar de los servicios básicos, agua, luz. Agua, luz, siempre, ¿sí?, en una entidad va a generar facturas, pero no es por un proceso de contratación, usted sabe, ¿no? Las facturas de agua, luz, cotel, no son procesos. En otras palabras, no participa ahí el RPA, ¿sí? Pero hay que pagar. Tiene que haber alguien que verifique los meses, ¿sí?, la orden de pago, es decir, esos detalles amerita una comisión, un responsable. Claro que tiene que haber alguien que tiene que decir, páguese por el mes de marzo, no sé, luz, agua. Entonces, eso lo vamos a analizar, ¿sí?, ya con los ejercicios prácticos. ¿Cuáles son las atribuciones? Efectuar la recepción de los bienes, dar su conformidad, verificando el cumplimiento de los ETs o TDRs, tiene que verificar, está en el contrato además. Acta de recepción o informe de conformidad. En servicios, informe de conformidad. Elaborar el informe de disconformidad, si es que no está de acuerdo, no cumplió, disconformidad. En obras, son dos etapas obligatorias, recepción provisional y definitiva. En el mismo contrato está el tiempo, que normalmente cuando son cuantías altas, el tiempo entre la recepción provisional definitiva es 180 días, 6 meses, ¿sí? Recibe de enero y la definitiva en julio. Pero en julio, porque se han dado cuenta que la obra tenía problemas, desaparecen los intereses de la comisión de calificación, renuncian, etc. Y es otra realidad que lo vamos a comentar. En bienes, sujeta a verificación, ¿no? En servicios, informe de conformidad, porque hay pagos parciales cada mes, etc. Un servicio de limpieza, mantenimiento y el informe final. En bienes pueden ser 2 representantes. Siempre está la unidad solicitante, área administrativa. En obras, está el fiscal de obra, representante de la unidad solicitante, el ingeniero, otros representantes de la unidad administrativa. En servicios generales, un fiscal de servicio, que es la unidad solicitante. En consultoría también, unidad solicitante. Algunos denominan como contraparte. Muy bien. Hasta acá hemos hablado de los participantes del proceso de contratación, y ustedes ya en el decreto supremo lo tienen más completo. Acá se nos resumen de esos participantes en cuanto a su. Quedaremos acá, y si hay alguna pregunta, adelante, y vamos a continuar el día lunes. ¿Hay preguntas? Bien. Como no hay preguntas, bueno, hoy día voy a obviar de llamar a la lista. Sí, el lunes nuevamente vamos a llamar asistencia. No me dio tiempo, ya son las 21:10. El lunes empieza una segunda semana interesante. Sí, realmente va a ser interesante. Ahí lo vamos a vivir, lo que es el DBC en cuanto a su aplicación, sistemas de evaluación, los métodos de selección y adjudicación, etc. Bien, entonces, nos vemos el día lunes a las 19:30 y que tengan un buen fin de semana. Hasta el día lunes. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta el lunes, dicen. Hasta el lunes, licenciado. Buenas noches. hasta el lunes. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.